días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con mucha alegría, con harta enjundia, este sabadito, último sábado del tiempo pascual. Es la última oportunidad para desearnos felices Pascuas de Resurrección. Y estamos también ya vísperas de la solemnidad del Espíritu Santo, la gran fiesta del Espíritu Santo, que es la solemnidad de Pentecostés. Un día especial para que agradezcamos y nos gocemos en el Santo Espíritu de Dios, para que venga a nosotros, para que podamos con su ayuda construir este reino de Dios que es ansiado por muchas personas, yo me incluyo. El salmista nos invita a ser conscientes de que el Señor verá a los justos con complacencia. Aleluya. Saludamos con gusto y agradecimiento a Lorenzo y a Celina, que nos acompañan hoy en la mañana. Fíjense, ahora estamos de oferta 2 por 1 aquí con los controles, que no, pues va a salir esto excelente. Muchas gracias. A ver si ellos dos sí nos ponen control, ya con 2. Sí, ¿verdad? A lo mejor. ¿Nos meten en cintura? En cintura, exacto. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, pues fíjense, también ya haciendo la introducción a nuestro programa de hoy, tenemos una invitada para el día de hoy que nos trae un tema muy interesante, en el que en ocasiones hay personas que se confunden o nos confundimos. Entonces, para ir aclarando, yo creo que el tema de hoy está ad hoc, o sea, excelente. No les digo mucho de qué se trata para no romper el encanto de esto, ¿no? Pero seguramente van a coincidir conmigo de que esta información debería de conocerla todo bautizado. Si usted está bautizado o bautizada, esta información es para usted. Vayamos entonces con Fabián para que nos dirija la oración al Espíritu Santo con la especial oración de los sábados de invitado, que quizá algunos de ustedes ya se van aprendiendo de memoria. Ya la saben de memoria. Llamémosle pues al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta jornada de nuestro programa dedicado al invitado del mes. En este día, tu programa Palabra y Vida presenta un invitado que ha hecho viva la palabra de Dios. Buenos días, amigos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador. Amén. Ok, muchas gracias, Fabián. Bueno, pues ahora hoy nos estamos de manteles largos, ¿verdad? Y pues nos acompaña una compañera ya egresada del bíblico, Laura Janet Terrazas Barbosa, y nos trae ahora sí que su trabajo de tesina con el tema discernimiento de espíritus de camino al encuentro con la voluntad de Dios. Ándate paseando, diría el padre Valle. Sí, nomás chéquense qué importante esto del discernimiento, pero seguramente hemos escuchado la palabra discernimiento, pero no se nos vaya a sorprender, mi querida radio escucha, si la idea que tenemos, o que usted tiene, que yo tengo, no concuerda con lo que vamos a escuchar hoy. Lo importante es que tomemos nota, saquemos nuestro cuaderno bíblico para anotar todo lo que nos sea más importante y nos sirva para entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos del discernimiento. Así que
Le doy 3 segundos para que vaya por su cuaderno bíblico, su Biblia, su cuaderno, su café y todo lo que pueda para estar atento. Ya se acabaron los 3 segundos. Por eso, o sea, es rápido. Aquí acuérdese que es... para que anote. O es más, usted grabe el programa y luego ya va anotando. Bueno, y pues vamos con Luis para que le dé ahora sí que la bienvenida oficial a Laura. Bueno, pues bienvenida Laura a este espacio, buenos días, bienvenida como invitada del mes, me da mucho gusto verte nuevamente. Este tema que nos traes me causa mucha curiosidad. Así como dices en la introducción, es algo que hacemos a diario, pero que pocas veces lo hacemos seriamente, sobre todo en lo tocante a la vida espiritual. Así que cuéntanos un poquito más sobre esta inquietud tuya. Gracias, profe, claro que sí. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por invitarme aquí a Palabra y Vida. Es un honor para mí estar aquí con ustedes presentando esta tesina y también a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un saludo para todos, para los maestros del Instituto Bíblico, a todos los compañeros, a mi familia y pues bueno, espero que esto sea de mucho provecho espiritual para su vida. Bueno, la inquietud nace de la necesidad de preparar la tesina para graduarme y tenía varios temas en mente, pero no me pude decidir por ninguno. Estaba indecisa, decía, bueno, ¿cuál será bueno para que me inviten a Palabra y Vida? Mi mundanidad. No, pues diste al chavo. Entonces, bueno, después no me decidí por ninguno y después de un tiempo escuché una voz en mi interior que me dijo, discernimiento de espíritus y la voluntad de Dios. Dije, bueno, ¿qué es eso? Entonces dije, bueno, tuve la certeza en mi corazón que era lo que Dios, el tema que Él quería para mí. Y pues bueno, lo empecé a investigar. Y bueno, en la presente investigación habla sobre el discernimiento espiritual como un ejercicio que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, de saber de dónde proceden nuestras motivaciones e intenciones en las cosas que realizamos en la vida cotidiana. Analizaremos también algunos tipos de espíritus que pudieran intervenir en nuestras decisiones. Con este conocimiento podemos tener una idea más clara del terreno que estamos pisando, si vivimos solo conforme a los criterios morales del mundo o si nos vamos acercando a la moral cristiana y de camino al encuentro con la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nos lo dice en su palabra en 1 Timoteo 2:4. Bueno, todas las personas tenemos un propósito, no existen las casualidades. Dios es la causa, pero las fuerzas del mal no quieren la salvación del hombre, por lo que intenta esclavizarlo a sus propias pasiones y vicios del alma para distraerlo del conocimiento y encuentro verdadero con el Señor. La promesa de salvación eterna se cumplió en Jesucristo y es el Espíritu Santo quien nos guía, protege y acompaña en la vida nueva. Jesús en el Evangelio nos dice, si me aman, guardarán mis mandamientos y yo pediré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nos lo dice en Juan 14, del 15 al 17. Y el apóstol San Pablo nos deja un mensaje para todos nosotros en la carta que le dirige a los tesalonicenses y les dice, no extingan el espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, absténganse de todo género de mal. Eso nos lo dice en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 22. Pues muchas gracias, Laura. Para irnos ubicando en el tema que nos traes, me gustaría que nos hablaras de la importancia de la vida espiritual en la vida de las personas. Sí, profe. La vida espiritual es muy importante porque somos creación de Dios, ya que Él formó nuestro cuerpo con el polvo del suelo y insulfó el aliento de vida en nosotros, el aliento de vida, ¿verdad? Dios es espíritu, nosotros fuimos creados desde su amor y es mediante el aliento divino que nos hace semejantes a Él. Él nos comunica sus más profundos sentimientos, intenciones y le da razón a nuestra existencia. Puso su morada en nuestro interior para vivir en nosotros y vivificar nuestro cuerpo. Al diseñar Dios el alma del hombre, puso en ella una voluntad libre para que pudiéramos gobernar la tierra y someterla, y también para decidir amarla. Es tan grande este regalo del libre albedrío que, pudiendo Dios crear cualquier cosa, con una sola palabra, Él
no desea mandar en la voluntad de ningún hombre. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho, que dice: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y bueno, y es por esta libertad que solo dependerá del mismo hombre tomar la decisión de amarlo y obedecerle, o bien vivir apartado de él. En la actualidad, la falta de Dios, pues se puede ver en todas partes, ¿verdad? Mucha violencia, los jóvenes en malos pasos, familias desintegradas, ideologías, religiones, creencias que no sabemos de dónde proceden, qué intenciones tienen. Entonces, por eso es importante vivir la espiritualidad. Bueno, eso era lo que quería. Pues con esto así que nos queda pues claro lo que es el aspecto importante en una persona, ¿no? Y explica de alguna manera el por qué la humanidad en general tiende hacia esta espiritualidad, que nos ha dado el origen de las diversas religiones del mundo. O sea, ¿de dónde viene todo esto? Eso es como una inquietud inherente al ser humano, ¿no? Pues es que siempre andamos buscando algo más. Una aplicación. Arriba de nosotros, ¿no? Siempre andamos en cuestiones, ¿no? En vez de ahora sí que aceptar, creer y vivir lo que ya tenemos, hay que buscar más para complicarnos la vida. ¿Qué más encuentro? La verdad. Bueno, ahora vamos a centrarnos en nuestra idea de la espiritualidad cristiana. Háblanos, por favor, de los conceptos que intervienen en lo que es el discernimiento espiritual. Bueno, antes me gustaría dar una breve reseña histórica del discernimiento espiritual en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no me escucha? Sí, escucha, sí. La palabra de Dios nos narra desde el inicio de la creación que teníamos la libertad de elegir el camino. Adán y Eva, engañados por el demonio, cayeron en desobediencia y son desterrados del paraíso. Luego de un tiempo, Yahvé Dios viene al auxilio del hombre, ¿verdad? Por medio de los patriarcas, profetas y reyes. Todos ellos disciernen en su momento la voluntad de Dios y pues para poder guiar a su pueblo, y ellos obedecen. Pero el pueblo de Israel se extravió, cayendo también en idolatría y desobediencia, sufriendo las consecuencias del destierro. Sin embargo, se mantuvo un pueblo que le llamaban el resto, y fueron quienes recibirían la promesa del Mesías de la plenitud de los tiempos. Luego del periodo de los reyes y después de tantas guerras y destierros, el pueblo de Israel regresa a la tierra prometida y Dios cumple su promesa de salvación enviando a su Hijo amado Jesús, ¿verdad? Como todos ya sabemos. Este plan de salvación se realiza en el seno de una familia. La Virgen María, con su fiat, hace posible la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. Ella queda llena de la gracia de Dios y fundida en su voluntad. San José, su esposo, en sueños acepta a Jesús como su hijo. En ese momento, pues él discierne por la manifestación del ángel la misión de proteger a su esposa y a su hijo. Bueno, se nos narra también que Jesús al inicio de su vida pública se bautiza, ¿verdad? Y aquí él nos muestra en su palabra que también fue tentado, ¿verdad? Por el demonio, con el Dios del poder, del placer y del tener. Como vio que el demonio vio que no lograba su fin, pues lo dejó. Luego pues Jesús viene, baja y encuentra a sus discípulos, los enseña, empieza con la predicación del reino de Dios, recorriendo toda Galilea, curando y sanando de toda enfermedad. Y cambió pues la vida de muchas personas, como la de la mujer pecadora, Nicodemo, entre otros. Y así también en esta mañana pues nos invita a cambiar también nuestra vida en este mismo espíritu. Bueno, aquí me llama la atención una parábola en la cual Jesús nos enseñó el discernimiento. Es la de el trigo y la cizaña. Él explica la batalla espiritual del hombre dentro de un campo donde también participan los ángeles y el maligno. Y dice, él le respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles.
Se viene en Mateo 13, del 36 al 43. Jesús conocía nuestra fragilidad y siempre va a estar con nosotros. Le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. En Lucas 22, 31. Bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es obediente a la voluntad siempre del Padre. Le dice, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso nos lo dice en Lucas 22, 42. Y entrega su vida por la salvación del mundo entero. También ahora que vamos a vivir la festividad de Pentecostés, pues Él se manifiesta y entrega el Espíritu, la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés. Y después de la resurrección de los cristianos, un joven llamado Saulo, que perseguía a los cristianos, tiene una manifestación de nuestro Señor y se convierte en Pablo, apóstol de los gentiles. Y bueno, en la carta que les escribe él fue el que formó las primeras comunidades judío-cristianas, y en la carta de los Efesios, Pablo les dice que tendrán que resistir a las asechanzas del demonio, que la lucha no es de carne y sangre, sino espiritual, contra principados y potestades, dominadores del mundo, contra los espíritus del mal que están en el aire. Efesios 6, del 10 al 18. Y bueno, en la actualidad conocemos ya la promesa de salvación, ya se cumplió en Jesús, y después de casi 2000 años hay muchas personas que aún no le conocen. Bueno, en contexto. Qué buen contexto este. Y has mencionado algunas palabras que a mí me gustaría que nos especificaras. ¿Qué se entiende por espiritualidad? Sí, es parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma. Cómo nace, se desarrolla, hasta alcanzar la santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad, y transmitirla a los demás con la palabra, el testimonio de vida y el apostolado eficaz. Es una definición que tomé del padre Antonio Rivero. Sí. ¿Y discernimiento? Ok, según la RAE, la Real Academia Española, es la acción y efecto de discernir, es decir, distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a apoderaciones de ánimo. El profe Luis es un experto. Supone una doble referencia, por ejemplo una crisis, y hay que someterla a prueba. Nuestro decidir, pues en base a una creencia o conocimiento superior. Wow. Hay otra tercera palabra que también has mencionado varias veces, espíritu. ¿Qué podemos entender por espíritu? Sí, según la RAE, es un ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, relacionado con el don natural y gracia particular que Dios suele dar a las criaturas. Espíritu de profecía, espíritu inmundo en la Sagrada Escritura, diablo, ángel revelado. Espíritu Santo en el cristianismo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. También se refiere a ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad e ingenio. Ánimo. Ánimo. Bueno, ya metiéndonos un poquito en la iglesia, en nuestra iglesia católica, ¿qué referencias bíblicas? Ya has mencionado algunas, pero no sé si tengas algunas otras más sobre este tema. Sí, bueno, algunas otras, profe, ya mencionamos varias, ¿verdad? En todo el recorrido que hicimos ahorita, pero hay una que es del rey Salomón, que pidió a Yahvé un corazón atento para juzgar a su pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Esa sale en Primera de Reyes 3, del 9-12. Y también otra es cuando Jesús cura a un hombre poseído de un espíritu impuro, que gritaba, bueno ya, ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Sé que eres tú el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él, y salió. Se fue corriendo. Marcos 1, del 23 al 28. Y luego también algo muy importante, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente: te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Juan 3, del 5 al 6. Y en la primera carta a los Corintios, Pablo menciona el discernimiento de espíritus. Dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu.
A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A otro discernimiento de espíritus, distribuyéndolas a cada uno en particular según sea su voluntad. O sea que todos tenemos esta posibilidad de tener algún don, pero hay que desarrollarlo. A mí me encantó la de Salomón, de discernir entre el bien y el mal, porque hoy día está bien revuelto ese asunto y hay que separarlo muy bien, porque a veces lo que es bueno uno lo toma por malo y lo que es malo lo toma por bueno, entonces hay que aprender a separar, a diferenciar, ¿no? Decía, sí, discernir, o sea, entiendo por la definición que nos da Laura, a separar, a poder identificar la diferencia entre una cosa y otra, no dejarnos llevar como borreguitos, ¿verdad? Como borreguitos así, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, al revés, ¿no? ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Sí. No, pues está muy claro, ¿no? Fíjate, realmente es que esto del discernimiento no es, primero no soy experto, ojalá no estaría aquí, ¿no? Yo andaría ahí con el Papa. Pero bueno, mi profe ya nos había dejado. El discernimiento, cuando una ama de casa toma 1 kilogramo de frijoles, ella tiene la conciencia plena de que alimento que entre a su casa y alimento que sirva en la mesa para su familia debe de hacer el bien, nunca debe de hacer un mal. Entonces, ella va con esa conciencia plena y por eso con escrutinio, con mucha atención, empieza a bajar esos frijolillos y a discernir. Empieza a separar aquellos pues que están feitos, medio pretitos y los de chulados, pero las piedritas es lo más importante, claro. Porque no quiero muelas quebradas en mi familia. Entonces, todo lo demás que sí va llegando a la olla, que finalmente es donde va a cocinar, es lo que será aceptado para que su familia se alimente con ello. Eso es discernir, ahora llévalo al nivel del alma, a nivel espiritual. Y entonces si discerniéramos mejor no veríamos ciertos programas de tele. Pero bueno, es otra historia. Sí. Bueno, le voy a dar una definición del discernimiento espiritual. Bueno, nos la da Juan Clímaco y explica que el discernimiento en los principiantes es un conocimiento auténtico de sí mismos, en los que se encuentran a mitad del camino. Es un sentido espiritual que distingue infaliblemente el bien auténtico del natural, y de su contrario, en los perfectos es una ciencia infusa por divina iluminación, que es capaz de iluminar con la propia luz también lo que en otros permanece cubierto por las tinieblas. Tal vez, más en general, se define el discernimiento, y es de discernimiento la comprensión segura de la voluntad de Dios en todo tiempo, lugar y circunstancia, que está presente solo en el que es puro de corazón, en el cuerpo y en el alma. Y aguas con eso, porque luego de repente somos muy dados a decir, pues es que es la voluntad de Dios. Dios quiso que estirara el pie justo cuando iba pasando aquella que me caía gordo. La voluntad de Dios, no, pues es que hay que discernir precisamente. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Laura, ¿y qué dice el magisterio de la Iglesia? Sí, profe, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en el numeral 11, habla sobre la importancia de la fe en Dios como auxilio del hombre para el buen discernimiento de espíritus. Y dice, el pueblo de Dios, movido por la fe que le impulsa a creer que quien lo conduce es el Espíritu del Señor, que llena el universo, procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios. La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Y también, profe, hay un estudio realizado por la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que se llama Fe Cristiana y Demonología. Este estudio habla sobre la existencia de los demonios y su influencia en el mundo, ¿verdad? Y sostiene que es necesario que en nuestra época los cristianos se involucren un poquito, se involucren mucho en el discernimiento sobre el influjo del mal y del pecado, sobre la humanidad, y que se promueva el combate contra todas las fuerzas del mal existentes en el mundo. Y dice así, al subrayar también hoy la existencia de la realidad, esto fue la conclusión del estudio, al subrayar también hoy la existencia de la realidad demoníaca,
La Iglesia no se propone ni retroceder a las especulaciones dualistas y maniqueas de otros tiempos, ni proponer un sustituto aceptable para la razón. Solo quiere seguir siendo fiel al Evangelio y a sus exigencias. Está claro que jamás ha permitido al hombre descargarse de su responsabilidad, atribuyendo las propias culpas a los demonios, como decía usted. Está claro que jamás ha permitido... La Iglesia no dudaba en lanzarse contra una escapatoria semejante cuando se manifestaba diciendo con San Juan Crisóstomo: no es el diablo, sino la incuria propia de los hombres la que causa todas sus caídas y todos los males de los que se lamentan. Eso es lo que nos comenta este. Hay que echarle la culpa a alguien. Siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Yo no fui, fue Tete. El diablo. Pégale que el diablo fue. Exacto, hay que Bueno, echarle la culpa a alguien. Vamos a un pequeño corte y regresamos a continuar con este interesante programa. Volvemos. Bienvenidos de regreso, mis queridos radioescuchas. Ya estamos aquí de regreso en su programa Palabra y Vida, donde estamos con nuestra hermanita Laura Terrazas, que nos está presentando su tesina. Y bueno, pues brevemente nos platicaste un poquito de lo que es el discernimiento, la espiritualidad, que es el espíritu, nos diste el punto de vista de la Iglesia, compartiste algunas citas bíblicas y pues ya lo que es el magisterio de la Iglesia Católica. Y pues hasta aquí vamos en ese punto en el que ahora me gustaría pasar el micrófono a Katy porque estaba levantando la mano. Sí, yo ya se la saben, que a mí quítenme el micrófono. Primero vamos a darle gracias a Virginia Paredes, Josefina Osaeta y Alejandra Gutiérrez, porque siempre están atentas ahí, son fieles radioescuchas. Y pues vamos a seguir con esta tesina tan interesante. Vamos a entrar así en el terreno de la práctica. Ahora sí, anótele y subráyele. Mis preguntas: ¿en qué situaciones y qué beneficios, Laurita, nos trae el ejercitarnos en hacer este discernimiento espiritual que nos hace tanta falta? Bueno, sí, en todas las acciones que están encaminadas al servicio de la evangelización es necesario tener un buen discernimiento. También en el cuidado del progreso moral y espiritual del hombre, ya sea de forma personal, familiar o comunitaria, también universal. Cuando se toma una decisión vocacional es muy importante también. Y al respecto de analizar alguna situación del comportamiento humano, ¿verdad? O manifestación extraordinaria, ¿sí? Pues la persona puede asistir al psicólogo, ¿verdad? Primeramente, que lo evalúe. Se puede ayudar también con el examen de conciencia, la confesión con algún sacerdote, con el sacerdote. Y en caso necesario, pues acudir si así lo amerita, pues a algún exorcismo en cuanto a alguna posesión. Los beneficios del discernimiento para el cuerpo y el alma, ¿verdad? Bueno, el mejor, ahora sí especialista, pues es el Espíritu Santo. Es el que tiene el tratamiento exacto que cada alma de nosotros necesita. Las enfermedades, hay diversas enfermedades físicas, ¿verdad? Son las que son ocasionadas por los virus, bacterias, fallas en los órganos vitales. Y las enfermedades espirituales del alma en la persona humana son ocasionadas por el odio, el rencor, la soberbia, el orgullo. Entonces, hay una doctora de la Iglesia, Santa Hildegarda de Bingen. Ella explica que las enfermedades espirituales están muy relacionadas, están relacionadas con las enfermedades corporales. Y pues para eso esto es el beneficio del discernimiento espiritual, ¿verdad? Que podamos atender realmente la necesidad en tiempo y forma. Y cuando ahora sí que el alma se dispone, pues el Espíritu Santo le sana, le cura, le capacita para poder guiar sobriamente su cuerpo, ¿verdad? Y poder perseverar también en las cosas santas, ¿verdad? Y lograr lo mismo con Cristo, aquí en la tierra y de camino al encuentro con la voluntad de Dios, ¿verdad? Okay. El cuerpo pues, es el medio de transporte de nuestra alma y es necesario también cuidarlo mucho. Es el templo del Espíritu Santo. San Pablo nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3, del 16 al 17. Entonces eso es lo más maravilloso de esto, del discernimiento. Bueno, les voy a comentar también la existencia del mundo espiritual en el capítulo 4.
Y San Bernardo nos da una clasificación en 6 tipos, ¿verdad? Los clasifica, esos espíritus. El espíritu divino habla del corazón, es una emoción interior que nos inclina a lo verdadero y nos aparta de lo falso. Impele al bien y nos retrae del mal. Por eso siempre es santo. Esta emoción a veces la hace Dios por sí mismo, derramando su luz celestial y tocando el corazón con santos afectos, y otras veces también lo hace por medio de los ángeles. El espíritu angélico habla dentro de nosotros. Dios ha dispuesto a los ángeles para nuestra guarda, a fin de que enciendan en nuestro corazón amor a la virtud, horror a los vicios y nos reprendan de nuestros excesos, para que engendren dentro de nosotros un espíritu recto. El espíritu diabólico, a quien permite Dios muchas sugestiones perversas, es un impulso o movimiento interior que siempre nos lleva a lo falso o a lo malo y nos aleja del bien, y por eso es siempre malo. De estos perversos movimientos es siempre autor el demonio, porque nos levanta por sí solo o por medio de la carne y del mundo, que son sus alguaciles con él confederados. El espíritu de la carne en nosotros es una inclinación a los deleites del sentido, pertenecientes al paladar, al tacto, la vista, el oído, el olfato. El espíritu del mundo es una propensión interna a la ambición, a las honras, a la gloria, a los puestos, dignidades, a la hacienda y a las riquezas. El espíritu humano es una inclinación de la naturaleza humana corrompida por el pecado original, aquellas cosas que son conforme al provecho y adelantamiento del cuerpo. Y bueno, nuestra naturaleza sí es movida por Dios y sus ángeles, ¿verdad? Se inclina al bien. Si es movida por el demonio, sus ministros propenden al mal. Si es dejada a sí misma, se va tras las cosas agradables al cuerpo que de ordinario no son buenas, nos dice San Bernardo. Y Juan Casiano los resume en 3: el espíritu divino, el espíritu diabólico y el espíritu humano. Bueno, les doy una definición de demonio de Padre Fortea, la suma demoníaca. Un demonio es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Puede tentar a los hombres de un modo intelectual, meramente intelectual, pues no tiene los sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Y la definición de ángeles, de Santo Tomás de Aquino, nos dice que en la Sagrada Escritura el ángel es un mensajero de Dios, ángel es un ser incorpóreo que tiene inteligencia y voluntad. Y pues los nombra como el serafín, querubín, potestades, virtudes, tienen varias citas aquí que los mencionan. Bueno, las prácticas que afectan el estado físico-emocional de las personas. Aquí nos habla el padre Gabriel Amor, de exorcista, que las personas sufren por el desconocimiento de la influencia maligna, o sea, no creen en la existencia del demonio, entonces pues no se ponen en guardia, entonces no hay esta información, y vivimos pues bien, pero no sabemos en qué momento pudiera estar afectando nuestra vida el maligno, ¿verdad? Pues por eso mismo vemos tantos problemas, tanta muerte, tanta violencia fea. Bueno, dice aquí que cuando las personas, el padre nos dice que hay muchas afectaciones cuando las personas se introducen en la práctica de consagraciones extrañas, satanismo, horóscopo, hechicería, nueva era, entre otras muchas actividades, atraen las manifestaciones, obsesiones, vejaciones e incluso hasta podrían tener algún tipo de posesión. La falta de educación moral, cívica, ética y espiritual y social del individuo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1783, nos dice: hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a los seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. La falta de formación cívica, de vida espiritual cristiana,
Nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, también en el numeral 1792, que el desconocimiento de Cristo y su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mala entendida autonomía de la conciencia, el rechazo a la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad, pueden conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Cualquier parecido con la realidad Es mera sí, coincidencia. Fíjate que escuchándote me hiciste pensar en el nazismo, por ejemplo. Esa es una cuestión que nace de una intelectualidad torcida de este hombre, y a cuánta gente arrastró ahí. Bueno, arrastra porque pues ya a la fecha, ¿no? A la fecha. Todavía. Bueno, pues ahora sí que todo interesante. Dicen que lo que el demonio quiere es que no creamos en él, ¿verdad? Y es lo primero que no existe, y dice Laura, pues eso es lo que él quiere para ser presas fáciles. De por sí, somos facilitos. Pero bueno, vamos ahora con el capítulo 5, que nos habla del discernimiento espiritual y la voluntad de Dios con los ejercicios de San Ignacio. Sí, pues creo que se los voy a quedar a deber porque son las reglas del discernimiento espiritual, ¿verdad? Y son 14 reglas, entonces no nos va a llegar el tiempo, se las voy a dejar de tarea. Pero vamos también a explicar un poquito de la influencia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice, los espíritus buenos actúan en el intelecto de las personas de forma que se obtiene ánimo, paz, alegría, tranquilidad, dulzura, sencillez. Nos ayudan a verificar que las ideas que lleguen a nuestra mente tengan una recta intención antes de ser ejecutadas. Es decir, que el principio, el medio de realización y la finalidad y el medio de realización sean buenos. O sea, como que es antes de cometer el pecado. O sea, dice el discernimiento. Ejercitarnos de esa manera de que automáticamente entra la voluntad de Dios y no, aquí te quedas, tú sales. Entonces, bueno, los criterios que permiten decir que una inspiración proviene de Dios. Hay un criterio externo. Dios no se contradice. El Espíritu Santo no puede inspirarnos algo que sea contradictorio a su voluntad, tal y como se expresa a través de los medios más usuales. La palabra de Dios, Pues sí, pero si no conoces la palabra de Dios, pues entonces ahí tal resultado. Tú le inventas. Ajá, pues sí, la acomodas. Claro, Sí. La enseñanza de la Iglesia y las exigencias de nuestra vocación, en la trinchera en donde nos encontremos, ya sea como mamá, como papá, como trabajador, como profesionista, todo. O sea, cada uno de nuestra vocación. Un criterio interno: el árbol se conoce por su fruto. Si obedecemos la inspiración divina, será fecunda y dará frutos buenos, frutos de paz, de alegría, de caridad, de unidad, de humildad. Una inspiración que procede de nuestra carne o del demonio será estéril, es decir, dará frutos negativos, tristeza, amargura, soberbia, etc. Bueno, la constancia y la humildad es otro criterio. Una de las características del Espíritu de Dios es la constancia. En cambio, lo que proviene de nuestra carne o del espíritu malo es inestable y variable. Al iluminarnos e impulsarnos a actuar, imprime en el alma una profunda humildad, sin presunción, sin vanagloria ni autosatisfacción. Percibimos con claridad que el bien que realizamos no proviene de nosotros, sino que procede de Dios. Ese es un excelente criterio. Este lo tomé del libro En la Escuela del Espíritu Santo de Jacques Philippe. Bueno, pongo toda la bibliografía, pero pues hay que darle su crédito. La influencia de los espíritus malos. Bueno, el padre José Antonio Fortea, exorcista, pues sí nos dice aquí que la tentación que nos proviene del demonio no se distingue en nada nuestros propios pensamientos, ya que el demonio tiende a infundiendo en nosotros, pero en especies inteligibles. Las personas que llevan muchos años esforzándose en la vida espiritual, con una vida de oración muy, muy intensa, ellas sí pueden advertir que cuando le llega la tentación, ¿verdad? Porque aparecen con una intensidad bastante fuerte, que pueden decir, esto es del enemigo. O sea, esas personas lo pueden detectar y se puede sospechar que sí son así. Y es que como que se disfraza, ¿no?
se disfraza de luz, Claro. se disfraza de buenito, así como para que digas, ay, mira qué bien. No pasa nada. No pasa nada, esto va, es la voluntad de Dios y resulta que, oh, surprise. Ajá, exacto. Dice, si uno es tentado y ora, la tentación desaparece porque es incompatible la tentación con la oración. La oración crea primero la barrera contra la tentación, y como nuestra voluntad y nuestra inteligencia están centradas en Dios, si insistimos un poco más en la oración, pues no tolera eso el tentador, logra y entrar. se va corriendo. No puede resistir la lluvia. Las prácticas para, bueno, eso lo tomé de la Suma Demoníaca del padre Fortea, Antonio Fortea. Prácticas para combatir al mal espíritu. Bueno, no las da el padre Amor. La vigilancia es huir de las ocasiones, así resumidito. La oración, pues ya como lo comentábamos con el padre Fortea, dice en su libro, el encuentro con mi enemigo, el padre Amor, que en la oración, la intercesión de los santos y sobre todo de nuestra Madre Santísima María, ella recibió la tarea de aplastar la cabeza del demonio, y ella es la que se sitúa como primera en la lucha contra el mal, y ella nos ayuda a vencer el demonio. Y llevar una vida espiritual, por supuesto. Las diferentes espiritualidades cristianas participan en la tradición viva de la oración y son guías preciosas para llevar la vida espiritual. La vida sacramental, ¿verdad? Jesús nos deja el antídoto mejor, la mejor medicina, en la Eucaristía. Es muy poderosa, y pues nos dice el padre Fortea que Dios no se cansa de hacer milagros para que también podamos creer en la Eucaristía, también en la intercesión de los santos, ¿verdad? Y también en nuestra oración, dice, debemos de tener esa confianza. Y la lectura de la Sagrada Escritura, la lectura divina. Y bueno, de camino al encuentro con la voluntad de Dios, Lorenzo Scupoli, en su libro del combate espiritual, nos habla de la desconfianza en nosotros mismos y la confianza en Dios, y comenta que debemos tener muy presente que ni teniendo todo el conocimiento de Dios, ser expertos en las Sagradas Escrituras, gozar de todos los dones naturales o adquiridos, ni ser los mejores servidores y santos, harán que cumplamos su voluntad, pues nuestro corazón siempre estará necesitado de conversión, siempre, para alcanzar, bueno, necesitado de su gracia para alcanzar la conversión, ¿verdad? Y alcanzar la meta. Y nos aconseja que nunca dejemos de confiar ni abandonar las armas ni los ejercicios espirituales, sino que hay que combatir siempre generosamente, sabiendo que en esta espiritual batalla nunca pierde el que no deja de combatir y confiar en Dios, que jamás abandona a sus soldados, aunque a veces permita que sean heridos. Y dice Lorenzo Scupoli, a luchar pues, este es el secreto, en su libro. Okay. Arrajarse de tierra. Y bueno, por último les doy en la Suma Teológica hay una pregunta que Santo Tomás de Aquino a una cuestión contesta: ¿se cumple o no se cumple la voluntad de cada uno de nosotros? Dice, basado en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere salvar a todos los hombres y lleguen al conocimiento de la verdad. Dice, así pues, como la voluntad de Dios es la causa universal de todas las cosas, es imposible que la voluntad de Dios no consiga su efecto. Por eso, lo que parece escaparse de la voluntad divina en un orden, entra dentro de ella en otro. Ejemplo, el pecador, en cuanto tal, pecando, se aleja de la voluntad divina y entra en otro orden de la voluntad divina al ser castigado por su justicia. ¿Qué comenta? ¡Wow! Corre. Ay, sí. Híjole, no, sabes que está muy interesante. Está, sí, y miren, yo por eso les decía al principio, ustedes van a coincidir conmigo. Eso de discernir, de que uno no sabe, de que uno no conoce, puede uno estar viviendo o estar siendo atormentado internamente, espiritualmente, y uno ni cuenta. Muchos de los males que vivimos son consecuencia de eso, y todo por no discernir, por no separar,
por no quitarle la piedra al frijol, dijo Luis. Andamos todos chimuelos con las muelas Andamos todos quebradas. con las muelas quebradas, pues ahí está. Y luego no queremos ir ni con el dentista. Además. Pero déjenme confesarles una cosa. Ya me compré, aquí me acabo de comprar el librito de la Escuela del Espíritu Santo de Jacksonville. Porque Ok. no me puede quedar así con el comentario que hizo Laura. Ya me lo Ya, ya me lo compré. es su regalo de cumpleaños. Me lo regalé de cumpleaños. Me lo regalaste de cumpleaños. Sí, ¿no? te lo regalaste de Exacto. cumpleaños. Cuando llegue le pone moñito y lo. ¡Ay, un libro! Así. Muy bien, bueno, una conclusión o... Tengo antes una, bueno, aquí quien puede ayudar a discernir y guiar espiritualmente a las personas, bueno, depende del tipo de discernimiento y guía espiritual. O sea, se encuentran las personas que se han formado como directores espirituales, los sacerdotes, diáconos, religiosas consagradas, laicos comprometidos y muy, muy importante, todos los padres de familia, desde la infancia, por favor. Tenemos que hacer esa tarea, si ya no tuvimos ese conocimiento antes, bueno, pues desde ahorita. Comprense el libro, comprense Sí. el libro. No se tardó ni 30 segundos No, en comprar el no, libro. Ahí está. Bueno. La tecnología ayuda. Tenemos un ejemplo de un gran santo, el Padre Pío, ¿verdad? Él tuvo los estigmas de nuestro Señor y él tenía ese don del discernimiento espiritual y se destacó en la confesión, durar muchas horas en la confesión. El Espíritu Santo le revelaba las acciones y pues para orientar a las personas, ¿verdad? Y bueno, su vida fue investigada por la Santa Sede, ¿verdad? La Iglesia es muy cuidadosa de custodiar la sana doctrina, ¿verdad? Investiga y discierne todas las manifestaciones espirituales. Entonces, pues también hay que tener consideración pues, a nuestros padres, bueno, los sacerdotes, el obispo, todo, ¿verdad? Para que esto sea bonito, que sea una sana doctrina de la Iglesia. No, pues son dones que se les han dado ahí. A ellos. Sí. O sea que hay que aprovecharlo. ¿Le doy la conclusión? Sí, Pues sí, a ver. Vamos Ok. a concluir con esto. Con esta investigación, bueno, es mucho, pero bueno, pues un poquito. Con esta investigación me doy cuenta que la voluntad de Dios se cumple en cada uno de nosotros desde que somos engendrados en el vientre de nuestra madre. ¿Verdad? Somos amados por Dios. Por ello, si la persona logra conocerse a sí misma, conoce la voluntad de Dios, vive los mandamientos, los sacramentos y conoce la acción del maligno, tendrá los elementos necesarios para realizar un buen combate espiritual. En definitiva, queda de forma clara que nuestros comportamientos, tanto buenos o malos, sí repercuten en nuestra vida, en la vida de los demás y también en toda la creación. Dios es misericordioso y nos perdona, pero también la justicia divina se pone de manifiesto. En conclusión, creo que las personas, que todas, ¿verdad?, podríamos ser como el cirineo que ayudó a Jesús a cargar la cruz, pero esta sería la cruz de nuestra propia vida, quitándole el peso de nuestros pecados y falta de amor. Y si es posible también, ayudémosle a cargar la cruz de nuestros hermanos. Y como dice San Agustín, profe, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es todo. A darle que es moral de vida. Fíjense, coincidimos con otros programas en estos 3 puntos: Sagrada Escritura, vida sacramental y oración. No me saque la vuelta. Ya, una y Así otra o más vez, claro. y otra vez para todo esto nos ayuda muchísimo. Bueno, pues mis queridos hermanos, nos vamos. Te agradecemos, Laura, tu participación. Qué bueno, qué gusto que nos hayas acompañado y qué buen tema nos trajiste el día de hoy, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, si se le pasó algo o quiere leer con detenimiento esta tesina, bueno, se lo hacemos llegar con mucho gusto mediante el WhatsApp 656-167-3077, 656-167-3077, o por correo electrónico escribiéndonos a administración@biblico.mx. Está facilito, administración@biblico.mx. Ya están abiertas las inscripciones para nuestro siguiente inicio del diplomado en Sagradas Escrituras. Puedes marcar o enviar un mensaje al WhatsApp 656-269-2623 para más información. Y le voy a pedir a Laura que nos dé el camino del día de hoy. Bueno, el camino es el 570.
bebe en la fuente clara de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Pedro, por ministerio de ángeles, libre de la cárcel, se encamina a casa de la madre de Marcos. No quieren creer a la criadita, que afirma que está Pedro a la puerta. ¿Será su ángel?, decían. Mira con qué confianza trataban a sus custodios los primeros cristianos. ¿Y tú? Ni en cuenta. ¡Qué agresividad! Bueno, ¿Ves por qué? Porque era parte de. Bueno, nos despedimos con alegría y deseamos que la paz y el amor de Dios les acompañen siempre y que sean felices en esta próxima fiesta de Pentecostés. Compartimos micrófonos el día de hoy, Fabián. Katy. Laura, Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.